Dani, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Alexis? ¿Todo bien? Gracias a Dios, bien. ¿Usted cómo anda? Bien, todo bien. Hola Valeria, ¿cómo estás? Oh, ¿cómo estás, Valeria? ¿Te creció la barba? Ahora sí. ¿Cómo están? ¿Todo bien? No. Ahora sí, todo bien, Dani, todo bien. Acá abriste una computadora, todo Valeria Moyano, ¿viste? Bien. Ya está. La batalla. No hay nada a nombre tuyo. Ahora me voy a renombrar. Me voy a poner solo de bronca. Todo bien, chicos, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bien, bien, todo tranquilito. Preparando el matecito, Me la parece muy carpetita bien. y el bolígrafo. Me parece muy bien. Ahí apareció, mirá. Y apareciste tú. Olis, ¿Cómo andás? escucho todo, se están quejando de mí, ¿no? No. Me pareció que te habías dejado la barba, porque decía Valeria Moyano, de golpe me aparece un hombre. No diga que estaba media pelada, no vas a decir eso, Dani. No, eso no lo voy a decir. No, está bien. Bueno, me voy a renombrar, ahora voy a ver cómo se hace. Alexis, Sí, ¿todo bien vos? todo bien, Dani, gracias a Dios. Bueno, me alegro. ¿Tenés ganas de hacer una pequeña oración? Alexis, ¿Cómo? ¿tenés ganas de orar? Eh, yo no sé. ¿Qué le dirías a papá? No, Dani, sinceramente no. No es que no sé, sino que no estoy preparado todavía. Te pido disculpas. No, está perfecto. Bueno, vamos a darle gracias a papá porque hoy estamos de nuevo juntos. Te pedimos, Señor, que seas vos el que estés a cargo de esta clase, de esta enseñanza. Humildemente te digo que espero que todos hoy nos vayamos con algo más en el corazón y que podamos profundizar más en tu palabra, en nuestro alimento diario. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, lo que haces y lo que vas a hacer, y ponemos nuestras vidas, nuestras cargas, nuestra familia en tus manos, Señor. Y te pedimos que aquellos que por ahí no se van a poder conectar, bueno, estén, al igual que nosotros y nuestra familia, en el hueco de tu mano. Protege. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, chicos, vamos a hacer un pequeño pasaje o resumen de lo que fue la clase pasada, que ya Valeria o la secretaria se ha encargado de subir las clases. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buenas noches. Buenas noches. Ella a través del grupo ha subido las clases para que las puedan ver por YouTube. El que tenga el link las puede ver, ¿sí? Sin ningún tipo de problema. Y más o menos lo que vimos la semana pasada es lo que vamos a repasar rápidamente, ¿sí? Aquel que no estuvo, Alexis, si vos no estuviste, podés ver la grabación, ¿no? El tema que estábamos tocando era la Sí, introducción. ahora después. Bueno, lo que estábamos viendo era la introducción al Nuevo Testamento. O sea, estábamos tratando de enfocarnos en un montón de cosas que después vamos a ver reflejados en el Nuevo Testamento, pero que a veces no las entendemos, ¿no? Cuando hablamos de Cesarea o Cesarea, cuando hablamos del mar de Galilea, cuando hablamos de los grupos políticos como los fariseos, los celotes, eso es lo que vamos a ir entendiendo en esto. Entonces, en la semana pasada habíamos visto que el Nuevo Testamento, ¿sí? Rápidamente, son las historias y las enseñanzas tanto de Jesucristo como de los apóstoles, así como la formación de la iglesia. Y por otro lado es el cumplimiento de lo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Habíamos dicho que testamento o pacto viene del hebreo perit, del griego diateque, quieren decir pacto, convenio o tratado, ¿sí?
y que es un arreglo hecho entre dos partes. Vos cuando haces un pacto con alguien, yo hago un pacto con vos, Gustavo, bueno, yo tengo que poner una parte y vos ponés la otra. En este caso, el pacto fue establecido por Dios, ¿sí? Y consiste en solamente algo que nosotros vamos a recibir si aceptamos y no tenemos nada que entregar acá. ¿Sí? Es un pacto unilateral. ¿Sí? Dice Hechos 3:25, vosotros los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, para que lo voy a correr, diciendo a Abraham, en tu simiente, o sea, en tu descendencia, según otra versión, serán benditas todas las familias de la tierra. Hay dos pactos, hay muchos pactos, ¿sí? Hay varias escuelas, hay escuelas que hablan del pacto noético, abránico, muchos. Nosotros vamos a decir que hay un primer pacto antiguo establecido con el pueblo de Israel, y es un pacto terrenal, y hay un nuevo pacto establecido con todos, ya no solamente con el pueblo de Israel, sino con cualquiera. ¿No? Ninguno de nosotros somos judíos, pero sí somos cristianos. ¿Cuáles son las raíces del Nuevo Testamento? Bueno, las raíces están hundidas en la historia y en la teología del Antiguo Testamento. Realmente, si no estaría el Antiguo Testamento, no tendría razón de ser el Nuevo, pero el Nuevo es una continuación, ¿sí? Es el eslabón de enlace para la nación judía y para el resto del mundo, ¿sí? Y para la formación de la nueva iglesia de Jesucristo. Bueno, habíamos visto una cronología, eso está en el apunte, ¿sí? Que es una cronología del Antiguo Testamento, lo vamos a pasar rápido, después lo pueden ver. En esa cronología llegamos al año 400, esperen, 400, ¿sí? Aproximadamente, que es antes de Cristo, ¿no? Y en ese año 400, el último profeta, Malaquías, lanza una profecía sobre el pueblo judío y listo, la comunicación de Dios se corta, hasta el Nuevo Testamento. Habíamos hablado de la profecía de Daniel en cuanto a la imagen de Nabucodonosor y también en cuanto a lo que Daniel en el capítulo 7 describe como las siete bestias que veía salir, que veía aparecer, ¿no? Después véanlo al video y léanlo, así les queda más claro. Hay una correlación entre cada una de las partes de la estatua de Nabucodonosor y las siete bestias, ¿sí? Que aparecen en el capítulo. Y ahí está muy bien explicado. Después, si alguno no lo entiende, me lo pregunte, lo charlamos, ¿sí? Y el resumen de eso es que Daniel, al interpretar el sueño de Nabucodonosor, habla de una roca que va a destruir la estatua, y esa roca no es ni más ni menos que el reinado de Cristo. Hablamos un poco de cómo era el mundo greco-romano, de Alejandro Magno, que 300 años antes de Cristo murió su padre, y él tenía 20 años y arrancó una carrera de conquista y conquistó el mundo entero. Y el deseo de él era establecer un solo mundo, un solo idioma. De ahí surgió el idioma griego, ¿sí? Una lengua común que se utilizaba en todo el imperio. ¿Sí? Aunque ese griego original fue de corta vida, fue reemplazado por otro griego, que es el griego koine, ¿sí? Que es como una especie de dialecto dentro del griego original. Y no solamente era el idioma que se usaba entre las personas, sino que también era el idioma para escribir las cartas, para el comercio entre los pueblos y para el día a día en todos los ambientes. Y esto es algo que tenemos que entender. ¿Por qué en ese periodo? Y una vez se dice, ¿cómo hace las cosas Dios, no? Bueno, en ese periodo de tiempo, de silencio, Dios estaba trabajando, estaba preparando todo para un nuevo mundo y para que el nuevo pacto y el nuevo evangelio de Jesús va a ser diseminado rápidamente.
estaba preparando el mundo con un idioma común y único que iba a ser el vehículo de comunicación más claro, ¿sí? Y al que iban a poder llegar todos, ¿sí? Ese era el griego koine. Ya vamos a avanzar un poco en eso. Había terminado de preparar el mundo para la llegada del Salvador. En Palestina, Roma gobernaba el mundo. Había una ley sobre la que estaba todo sometido, que era la ley romana, ¿sí? Los romanos, o Roma era insistente en cuanto a la aplicación de la ley y a todo lo que tenía que ver con la ley, ¿sí? Pero tenía un tema, que hoy también lo vamos a ver. Todo emperador griego le pedía a sus súbditos que lo adoren a él como Dios y a Roma como Dios, ¿sí? Y resulta que estaba por venir el que es el Dios verdadero, el Dios hombre, y que no iba a morir, y que nos iba a traer una paz definitiva, ¿sí? Que iba a estar por arriba de cualquier gobierno y de cualquier ley, que es nuestro Señor Jesús. Entonces, en el periodo testamentario, intertestamentario, nosotros nos podemos basar en qué, de dónde podemos sacar información. Bueno, podemos sacar información, que esto es importante, de los libros apócrifos. Los libros apócrifos son aquellos que no están ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Esos libros, ¿sí? No forman parte del canon bíblico, pero sí nos sirven para sacar información. Especialmente los que especialmente más información nos van a dar son el libro de los Macabeos, ¿sí? Y por otro lado hay historiadores, hay varios, pero el que más escribió se llamaba Josefo, ¿sí? Si tomamos estos dos elementos, más el libro de Daniel, que es el libro con la profecía más precisa y más exacta para este tiempo, 400 años, vamos a poder sacar un poco de información que nos va a ayudar. Por otra parte, dice al final, en este periodo entre los dos testamentos, Dios, calladito, prepara el escenario para la venida de su Hijo Jesús. Bueno, teníamos 4 periodos, el periodo persa, ¿sí? O sea, en el año 430 al 332, el dominio de los persas sobre el territorio y en especial sobre los judíos, trae aparejado que primero Esdras, luego Nehemías, vuelvan a Jerusalén y puedan reconstruir una parte del templo. Luego viene un periodo griego, también llamado periodo helenístico, donde que hoy lo vamos a tratar con más detenimiento, ¿sí? Acá más o menos está descrita cómo fue la vida de Alejandro Magno. Se convirtió en rey, ocupó el trono de Macedonia a los 20 años y de ahí comenzó con una campaña tremenda con la cual logró ser prácticamente que todo el mundo esté bajo sus pies, ¿sí? A los 30 años tuvo un ataque fulminante de malaria, 33, y bueno, a partir de ese momento los territorios fueron divididos entre generales o sátrapas y terminaron peleándose entre ellos y entrando en guerra. Cada uno de ellos actuó sobre el pueblo judío bastante mal, bastante sometiéndolos y hasta obligándolos a cosas que no tenían nada que ver con sus creencias, ¿sí? Luego viene un periodo de independencia de los macabeos, porque ante esa agresión de los generales de Alejandro Magno, en ese periodo, los macabeos eran unos sacerdotes, una familia de sacerdotes judíos,
que hacen una especie de revuelta, una gran sublevación y toman el poder. Entonces, ese periodo que va desde el año 167 al 63 es un periodo en el cual el pueblo judío es independiente. El año 63 en adelante, Roma, ¿sí?, conquista Palestina a través del general Pompeyo y nombra a Herodes Antipater gobernador de Judea. Luego, el próximo emperador o gobernador de Judea es Herodes el Grande, y así sucesivamente. Vamos a tener que entender que cada uno de los textos que vemos en el Nuevo Testamento, o citas del Antiguo Testamento, escritos en el Nuevo Testamento, fueron sacados de una versión que se llama la versión o traducción de los 70 o Septuaginta. Y en el año 285 hasta el 247 a.C., el rey actual, el rey que estaba bajo el poder en Alejandría, llamó a 70 eruditos de la palabra, ¿sí?, judíos, para que la traduzcan al griego. Y estuvieron durante un periodo de tiempo bastante largo traduciendo todos los escritos religiosos del Antiguo Testamento al griego koine o popular, y esa versión se llamó de los 70 o Septuaginta. Entonces, vamos viendo que todo se iba preparando para que llegue, para que tengamos la venida de Jesucristo. ¿Qué idioma se hablaba o qué idiomas eran los comunes? Básicamente el idioma arameo era la lengua común de Palestina en los días de Jesús. Era el idioma antiguo de Siria, y era similar al anterior, que era el hebreo. Ahora vamos a hablar un poco de idiomas, ¿sí? ¿Qué son los targumes? Y con esto terminamos la introducción. Son traducciones de ciertos escritos, más que nada escritos que tienen que ver no con la palabra, sino con las costumbres religiosas, y algunos libros del Antiguo Testamento al arameo, ¿sí? Y estos eran los famosos rollos, los targumes eran los rollos que se leían en las sinagogas. Y el Talmud fue una colección de diferentes tradiciones y explicaciones de los cultos, ¿sí?, extraídos del Antiguo Testamento y redactados en el siglo II después de Cristo. Así que ya vamos introduciéndonos en eso y llegamos a la segunda parte, que es... ¿Vamos bien? Vamos a ver cuál es la influencia. En el día de hoy vamos a tratar un poco la influencia que tuvieron dos grandes grupos, ¿sí?, en ese periodo y sobre el pueblo judío. ¿Por qué es importante? Porque no solamente vamos a ver la mano de Dios preparando el camino, sino que vamos a ver por qué cuando llegamos al punto del nacimiento de Jesús había ciertas costumbres que habían cambiado dentro del pueblo, ¿no? Se llama helenismo, que viene de la palabra Hélade, que era como los griegos llamaban a su tierra. Entonces, helenismo está extraído de esa palabra, ¿sí? Era el nombre que los griegos daban a su tierra. Los hombres que habitaban esa tierra se llamaban helenos. ¿Cómo era la cultura? Bueno, fue una cultura que avasalló prácticamente al resto de las culturas, ¿sí? A lo largo de su imperio, entre el año 333 hasta el año 63, se fue expandiendo y luego persistió a lo largo del Imperio Romano, y termina de desmembrarse esa cultura a partir del siglo V después de Cristo. O sea, fíjense el poder de penetración cultural que tuvo. No solamente abarcaba el idioma, sino también las artes, el comercio, el deporte, el pensamiento. ¿Y dónde se desarrolló? Fundamentalmente a orillas del mar Mediterráneo, Egipto, Asia Menor, Siria, Persia, Palestina, y no solamente influían en las costumbres, sino también en la forma de gobierno y fundamentalmente en el lenguaje. Pero además de eso, ¿sí?, el helenismo se fue nutriendo de las costumbres que había en el lugar donde iba conquistando, ¿sí? Se quedaba con lo bueno y desechaba lo malo.
¿cuál fue lo malo de esta cultura? Porque cualquiera diría, bueno, pero tiene muchas cosas buenas, sí, pero mantuvo o impuso algunos puntos, ¿sí?, que son bastante malos para la historia del hombre, que son la esclavitud, el someter a la mujer y darle una situación social muy baja, ¿sí? Y desde el punto de vista político, no hubo ni unión, no hubo unión entre los distintos gobernadores y todos aspiraban a cualquier cosa. Discúlpenme. El idioma que predominó en este periodo fue el idioma griego helenístico, o el universal, ¿sí? El original, quiero decir. Y se llegó a convertir en el idioma universal, como posteriormente fue el latín, como después fue el francés, y como después, en la actualidad, es el inglés, ¿sí? O sea que fíjense el grado de penetración que la cultura griega tuvo en el mundo, ¿no? ¿Y cómo reaccionó el pueblo judío? Lo primero que pasó es que no fue fácil, no les fue fácil a los griegos que el pueblo judío se sometiera por completo, ¿sí? Algunas partes del pueblo adaptaron las costumbres de los vencedores, pero la gran mayoría se trató de resistir, ¿sí? Y muchos de ellos se dispersaron a través del imperio persa y mantuvieron su cultura. Esta dispersión de parte del pueblo judío, ¿sí?, escapándose del sometimiento, se llamó diáspora. Y es una de las fiestas, que celebran los judíos. Después, otra cosa, en el pueblo judío vemos que la arquitectura griega fue la que influenció, por ejemplo, la construcción del Templo de Jerusalén, que lo hizo Herodes el Grande, la forma de construir ciertas ciudades, Cesarea, ¿sí?, con teatros, con anfiteatros, columnas, hipódromo, templo. Quiere decir que no pudo penetrar del todo y convertir al pueblo judío, pero sí en algunos aspectos los afectó. Y en el Nuevo Testamento, a ver, ¿cómo se ve el helenismo o la cultura griega en el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento se refiere a algunos cristianos griegos en el texto original, y se los denomina helenistas, o sea que en el Nuevo Testamento aparece. Si vamos a Hechos 6.1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Fíjense que acá nombra a los griegos, y en Hechos 9.29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. O sea que en el Nuevo Testamento se los nombra, y eso nos demuestra la influencia que tenían en esa época. Pensemos que el Nuevo Testamento empezó a escribirse a partir del 40-45 de Cristo. Y cada libro tiene su fecha, está teóricamente fechado. Había una tensión entre los cristianos helenistas y los cristianos judíos, ¿sí? Por lógica, es muy entendible que si el pueblo judío no estaba de acuerdo 100% con la cultura griega, los cristianos judíos que se convertían no estaban para nada de acuerdo en la formación de la iglesia primitiva con los cristianos helenistas, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Y lo resolvieron de una manera muy, muy simple. Escogieron 7 diáconos, ¿sí? Y entre ellos estaban Esteban, era líder del helenismo. Y de esa manera formaron un grupo lo más compacto posible entre cristianos helenistas y cristianos judíos. Se piensa, y por lo que dice el libro de los Hechos, que los cristianos helenistas, ¿sí?, fueron los que hicieron la primera obra misionera, y quizás sean los que hayan
determinado que no había que quedarse en un pueblo, sino que había que salir a repartir, a llevar la palabra de Dios y hacerle caso a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo influenció el helenismo a Pablo? Bueno, en sus cartas, Pablo lo refleja bastante. Primero, porque era un erudito, ¿sí?, de la palabra, y la palabra se estudiaba en griego, ¿sí? Pablo usa conceptos filosóficos griegos, y los marca bastante en un montón de pasajes, en un montón de partes de las cartas, ¿no? Sobre todo en Filipenses y Colosenses. Pablo también interpretó los sucesos del Antiguo Testamento de forma alegórica. Recuerden, en Gálatas, en un momento, habla de Sara y Agar, las dos mujeres de Abraham. Entonces, utiliza esa alegoría que es muy común en la literatura griega. Sin embargo, Pablo difirió profundamente con el pensamiento griego, y en algunas veces se convirtió en hostil. Colosenses 2.8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que por más que utilizaba filosofías y formas de hablar y de escribir como los griegos, nos aclara que no nos dejemos engañar, ¿sí? Bueno, vimos la influencia griega, ahora vamos a ver la influencia de Roma, tanto el poder, la cultura, las religiones y el culto al emperador. ¿Cómo era la estructura de poder del gobierno de los romanos? Judea cayó en poder de los romanos en el año 63 a.C., Egipto en el 31 a.C. Las fuerzas romanas impusieron un sistema de unidad militar y gubernamental dentro de ese imperio helenístico que habían conquistado y que estaba fracturado, ¿sí? Los romanos ponen a Roma como el centro del gobierno, y nombran a Augusto como emperador romano en el año 27 a.C., ¿sí? Y eso pone final al periodo helenístico en cuanto a el gobierno, ¿no? Grecia ya no era una potencia política, pero toda su cultura y su espíritu constituían un fundamento de la cultura imperial romana. Hay un historiador que se llamaba Horacio, historiador romano, que tenía una frase que decía: la Grecia cautiva cautivó a su fiero conquistador. En realidad vamos a pensarlo desde este punto de vista. Los romanos tomaban, igual que los griegos, lo bueno, ¿sí?, y lo mantenían, ¿sí? Por más que Grecia como potencia estaba terminada, la cultura fue tomada por los romanos y permaneció en ellos, ¿sí? Tanto el arte como la literatura, como la forma de gobierno, fueron prosperando a lo largo del Imperio Romano, ¿sí? ¿Cuál fue el idioma adoptado por el Imperio Romano? El griego koine. Entonces, esto es otra muestra de que todo estaba siendo preparado para que el Nuevo Testamento, la nueva buena, sea esparcida por el mundo rápidamente con un idioma universal. Y esto me hace acordar a cuando estudiamos el momento de la Reforma, ¿no? Cuando Lutero introduce las 99 tesis y se produce el quiebre de la iglesia cristiana y la separación de la iglesia católica por un lado y la iglesia protestante por otro. Dios lo había propuesto y lo tenía preparado, y justamente en ese periodo de tiempo se inventó la imprenta. Entonces la imprenta facilitó que todo el mundo pueda llegar a tener rápidamente acceso a la Biblia. Y es algo muy similar, ¿no? Si se termina el tiempo, nos vamos a volver a conectar al mismo link, ¿sí? Bueno, ¿para qué me fui? En la época de Jesús no hubo guerras dentro del Imperio Romano, alguna que otra escaramuza en las fronteras, porque el Imperio Romano lo mantenía en paz. Y fíjense esto: los soldados eran reclutados por todo el imperio y se les exigía que se hicieran ciudadanos romanos.
Dentro de las legiones romanas había bretones, españoles, griegos, italianos. ¿Sí? No se habla de compañía, dice acá Hechos 10.1, se nos habla de la compañía llamada la italiana. Si vamos a Hechos 10.1, vamos a ver, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, ¿sí? Centurión de la compañía llamada la italiana. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Sí? Es cuando Pedro interpreta una visión y lo mandan a la casa de una persona que no tenía nada que ver con los judíos, era un gentil, que era Cornelio. Y él pertenecía a una compañía llamada la italiana. El servicio voluntario era un camino bárbaro para la gente para llegar a tener la ciudadanía romana, y la ciudadanía romana, esto es una aclaración, les daba un montón de beneficios, posibilidades de viajar, de ir de un pueblo al otro, además de darle una pensión de retiro cuando se hicieran grandes. ¿Cómo estaba organizado el ejército? Bueno, estaba organizado por un pequeño grupo de un rango más bajo, que serían los soldados rasos, que se agrupaban de a 8 y que formaban lo que se llama un contubernio. Había grupos más pequeños de 4 hombres que se denominaban medio contubernium. Existía la agrupación de 10 contubernias, ¿sí? Y formaban una centuria, aunque centuria significa 100, más o menos había 70 o 80 hombres en una centuria. Si había 6 centurias, ¿sí? Eso formaba lo que se llamaba un cohorte, y había una legión, ¿sí? Cuando había 10 cohortes. Matemáticamente tenemos, llegamos a lo que es, a lo que era una legión, como 10 cohortes, que a su vez son 6 centurias, etc. Esta legión tenía a cargo caballos, jinetes, siervos, ¿sí? Y se ubicaban en determinados lugares, como en Samaria, en Cesarea, en Sebasté, ¿sí? Cesarea era el principal puerto de Herodes. Los soldados romanos subían a Jerusalén solamente para asistir a las fiestas y mantener el orden a lo largo de esas fiestas, entre las sectas judías y los peregrinos. ¿Qué son las sectas judías? Las sectas judías tenían bajo su mando pocos hombres. Uno piensa que tienen que ver con los judíos, no, que son agrupaciones semimilitares, ¿sí? Que respondían al tribuno militar, ¿sí? El tribuno militar romano era como el jefe de policía que mantenía el orden en público, por eso subían en el momento de las fiestas para que no haya peleas y demás. ¿Dónde estaban asentados? En la fortaleza de Antonia, fortaleza Antonia, que servía para custodiar el templo, y esta se encontraba en un lugar estratégico que veía a todo Jerusalén y al palacio de Herodes, ¿sí? Y luego estaba la guardia pretoriana. Los pretorianos servían al emperador como guardia personal, ¿sí? Las tropas de represión que estaban acantonadas en Roma, ¿sí? Y era un ejército que pura y exclusivamente se movilizaba cuando el emperador romano iba a visitar alguno de los territorios. ¿Qué es la adoración al emperador? Y acá entramos en las cuestiones religiosas. Los romanos habían hallado numerosas y diferentes lenguas y religiones y culturas en cada pueblo que iban conquistando. Y en todos esos pueblos y en todas esas religiones y culturas y lenguajes, los romanos absorbían alguna de las cosas, ¿sí? Ejemplo, cuando fue conquistando Oriente, los egipcios tenían como adoración hacia los faraones, ¿sí? Y decían que los faraones eran descendientes del dios Sol, y a los romanos eso les gustó. Los griegos adoraban a sus grandes guerreros que ya habían muerto. Alejandro Magno estableció un culto para sí mismo y tenía sus adoradores en Alejandría, ¿sí? Fue adorado como un dios en Egipto y en Babilonia. Seleuco, otro emperador, llevaba el nombre de Quirios, que traducido quiere Señor. Otro emperador, Ptolomeo, ostentaba el título de Sótero, Salvador. Antioquio
cuarto Epifanes se hizo llamar Theos Epiphanes, traducido en griego es Dios Epifanes. Básicamente les encantaba adorar al emperador como si fuera Dios. Los pueblos conquistados comenzaban a adorar a los grandes personajes romanos porque se le imponían. Al principio los romanos no adoraban al emperador, ¿sí? Pero sí se reverenciaban ante los espíritus de los antepasados. Y esto fue transformándose hasta empezar a adorar al emperador. Entonces el emperador pasaba a ellos, para ellos el emperador era Dios. Augusto César combina la idea de adoración al gobernante y adoración al antepasado del culto en el culto imperial. Entonces, ya el culto imperial se va transformando con el paso del tiempo y empieza a adorar no solamente al emperador, sino también a Roma. Los ciudadanos prominentes se empiezan a convertir en sacerdotes del culto imperial y de esa manera empiezan a tener relaciones más firmes con Roma. Todo esto, en un principio, exceptuaba a los judíos, o sea, los judíos no tenían por qué cumplir con ese culto a Roma y a Augusto. Pero cuando toma el poder Claudio, restaura la adoración y pasa a ser la religión oficial pagana del imperio y obligatoria para todos, inclusive para el cristianismo. Esto termina con el emperador Constantino, que en el año 305 al 337 después de Cristo, él se levantó y había soñado con una cruz y dijo: a partir de ahora somos todos cristianos. Y comenzó la historia. Bueno, acá tenemos un relato que podemos extraer, ¿sí? Leerlo rápidamente, de las cartas que le mandaba. Es un relato de cómo era la política que tenían los romanos hacia los cristianos. Escribe Plinio el Joven y se lo escribe a Trajano, que era el emperador en ese momento. Plinio el Joven estaba sentado en lo que hoy es Turquía, y le escribe: el método que he observado hacia aquellos que han sido denunciados como cristianos es este. Les pregunté si eran cristianos, y si contestaban, les volví a repetir la pregunta 2 veces, y agregaba la amenaza de castigo capital. Si ellos perseveraban, ordenaba que fueran ejecutados. Aquellos que negaron ser o haber sido cristianos, que repetían conmigo una invocación a los dioses, ofrecían adoración con vino e incienso a tu imagen, recordemos que le está hablando al emperador, y que finalmente maldecían a Cristo, ninguno de los cuales actos, según se dice, se les pueden imponer por la fuerza a los que son verdaderamente cristianos. A estos pensé que era correcto dejarlos en libertad. En cuanto a este asunto, me pareció que bien merecía repetírtelo, especialmente al tener en cuenta que son muchos los que están en peligro. Personas de todas clases y edades, de ambos sexos, son y serán objeto de esta persecución, porque esta contagiosa superstición no se confina solo a las ciudades, sino que se ha extendido por las aldeas, distritos rurales, y parece imposible, sin embargo, detenerla y curarla. Y la respuesta de Trajano, el emperador, le resume la política, dice: el método que has conseguido, mi querido Plinio, para seleccionar los casos de aquellos que han sido denunciados como cristianos es sumamente apropiado. No se debe buscar a este tipo de personas cuando sean denunciadas y se les haya culpables. Tendrán que ser castigados y a no ser que nieguen que son cristianos y dan pruebas de no